Perfecto. Muy buenas tardes. Pues vamos a empezar una serie de entrevistas en relación a un libro sugerente, curioso, todo lo que se pueda decir, que tiene un título tan atractivo y sugerente como el que voy a decir: Cartas hispanistas al rey de España. La idea nace de Julio Carlos González, que es argentino, abogado y político y autor de La Involución Hispanoamericana. Está coordinado por Pablo Lasunción, que este es español, fundador de la Asociación Hispanounidad, al que ya en su día entrevisté con motivo del viaje de Patricio aquí, a Pamplona y a España. Cabe destacar que de los 16 autores, 9 son españoles, con lo cual nos ofrece pues algo de optimismo en este momento en el que se está sufriendo pues este ataque a todo lo español, a todo lo que puede significar o significa la cultura cristiana, etcétera. Y tengo el gusto de poder presentar a Javier Barraicoa, que es el autor del primer capítulo. Él es catalán, español, es filósofo y escritor, doctor en filosofía, profesor de la Universidad Abad Oliva, y se le conoce sobre todo y ante todo, por lo menos por aquí, por Pamplona, porque ha venido también a dar alguna conferencia, por ser el presidente y fundador de Somatemps. Es autor de Eso no estaba en mi libro de historia de Cataluña, o Eso no estaba en mi libro de historia del carlismo, entre otros libros, pero estos dos son los más sugerentes por el motivo que nos trae hoy aquí. Con lo cual, Javier, muchísimas gracias, lo primero, por estar con nosotros. Y bueno, pues así, para empezar, me gustaría primero que dijeras así brevemente qué es esto de Somatemps. Para algunos conocido, pero otros no lo Ah, conocerán. pues muy buenas, Nieves. En primer lugar, muchas gracias por acogerme en tu programa, en tu entrevista. Somatemps es una homofonía de Som a temps, en catalán estamos a tiempo, y es una asociación que se fundó a partir del 2013, cuando ya veíamos aquí en Cataluña que el separatismo, que estaba en potencia, estaba latente, pero todavía no había dado el salto cualitativo a una confrontación con el Estado e intentar una secesión, pues nos aunamos una serie de, primero historiadores, profesores de universidad, después ya fue un movimiento más masivo en el sentido de todo tipo de gente, pero que claramente teníamos como vocación, por un lado, afrontar el nacionalismo desde la cultura, esto es desde su argumentario o falso argumentario histórico, y ahí se ha hecho una labor muy impresionante, y sobre todo en los años que han sido más duros, años digamos, de pulsos en la calle, a ver quién controlaba por la calle, pues poder sacar a muchísima gente a la calle y demostrar que Cataluña era tan española como cualquier otra región de España, ¿no? Y entonces, con ese motivo se fundó Somatemps, y ahora que el independentismo parece que va a la baja, pues creemos que tenemos que tener la guardia muy alta porque esto no ha acabado. Pues desde luego muy loable la fundación de Somatemps en los peores momentos y, como dices, ahora a ver si se empieza a conseguir algo después de haber tenido pues este independentismo tan atroz gobernando, ¿no? Pero bueno, Javier, vamos a ir a lo que nos lleva. Yo quería preguntar primero a todos y cada uno el objetivo de este libro y por qué se le dirige al rey de España, si se espera alguna respuesta del rey de España o se le ha enviado ya algún ejemplar para ver si dice algo, si se pretende que diga algo, cuál es el objetivo. Sí, bueno, respecto al título, Cartas al Rey de España, pues puede parecer un poco sorprendente, Cartas hispanistas al Rey de España, porque, bueno, parece que es una pretensión enorme por nuestra parte.
El libro se le ha hecho llegar a la Casa Real. La Casa Real no ha dado, no ha contestado, pero esto es lógico, esto suele ocurrir porque siempre la Casa Real es una institución lo suficientemente cuidadosa y tiene que saber quién hay detrás de este tipo de libros o este tipo de dedicatorias. Pero bueno, era una dedicatoria por parte de los coordinadores del libro, digamos, con una intención clarísima de que el jefe de Estado tiene una responsabilidad, ya no solo en esta España que estamos sufriendo, y todos sabemos que hay unas fuerzas de desintegración pues, que están operando, sino que también con respecto a la hispanidad, porque la hispanidad nos vamos a encontrar con lo mismo, ¿no? Que puede ser o una gran fuerza unitiva para muchos países, de los cuales compartimos muchísimas cosas, o bien también, ya lo cataron ellos en su emancipación, el proceso de desintegración y todas las desgracias perdón, que les trajo, ¿no? Entonces, pero es una llamada a la responsabilidad política o a quien ostenta en estos momentos la más alta representación del Estado para reflexionar sobre lo que ha sido la hispanidad, pero no para quedarnos en la nostalgia del pasado, sino porque creemos que tiene que tener una proyección en el futuro. Pues ojalá si por lo menos si contestara sería para los autores, la verdad, muy importante. Pero bueno, lo importante sobre todo es como todo libro, el que es dueño del libro es el que lo lee, pues ojalá que lo lea porque seguro que algo o mucho le quedará y le hará recordar lo que ha sido España, lo que es la hispanidad y lo que, como bien dice Javier, lo que va a ser y se pretende que sea en un futuro. El capítulo primero, que es el que ha escrito Javier Barraicoa, es algo tan sencillo como amplio y como completo como ¿qué es la hispanidad? O sea que te toca decir qué es la hispanidad para Javier Barraicoa, catalán, español, autor de los libros que hemos mencionado y autor de este capítulo. Bueno, sí, sí, el capítulo era todo un reto porque tenía que servir de marco a luego capítulos más específicos contando pues lo que hizo España allende los mares, ¿no? Y entonces, hemos hablado antes de Somatemps. Nosotros en Somatemps tenemos un lema que es catalanidad es hispanidad, en el sentido de que, digamos, la forma para nosotros más potente de sentirnos españoles, hispanos, y tener esta vocación universal es también reconociendo pues lo que es nuestra tierra pequeña, nuestra patria chica, que es Cataluña, ¿no? Y en cierta medida eso es lo que se traslada en el capítulo. El libro empieza con una reflexión sobre la hispanidad porque aparece como idea, aunque la hispanidad históricamente aparece evidentemente con el descubrimiento de América, pero como aparece tardíamente como una idea en un momento muy crítico para España, muy parecido al que estamos viviendo allá por los años 30, ya ha llegado la Segunda República a España, ya se han notado las convulsiones, se han notado pues como la República recibida con quema de conventos, con la expulsión de los jesuitas, con leyes anticlericales muy duras. Y entonces autores como Ramiro de Maeztu o autores como el que será el futuro cardenal del Primado de las Españas, un catalán, Isidro Gomá, y ya posteriormente, ya después de la Guerra Civil, García Morente, pues son autores que yo he escogido para ver cómo articulaban esas reflexiones en esa España en crisis, ¿no? Entonces en Ramiro de Maeztu se ve muy claro. Ramiro de Maeztu se da cuenta que la hispanidad es un potencial que recoge, digamos, unos principios constitutivos de civilización, cosa que no encontramos comparativamente con otros grandes imperios que se van produciendo, el imperio anglosajón, el imperio francés, eh, claramente algo diferente, ¿no? Y entonces en ese momento es cuando ahonda en esa idea
de hispanidad, pero que le sirve al propio Maeztu para entender lo que está pasando en España, ¿no? En España lo que se han abandonado esos principios constitutivos de lo que fue España en la historia y por lo tanto una vez abandonas tu propia tradición, pues te quedas sin futuro, ¿no? Y entonces él no solamente hace un libro que podría parecer que es de historia y una apología histórica, pero en absoluto, ¿no? Es un libro realmente que está reclamando, de hecho él habla de los caballeros de la hispanidad, ¿no? Como una figura que él espera que algún día surja en esa España tan agitada y que sirva este tipo de personas, este tipo de hombres, de mujeres, que sirvan para levantar otra vez, pues esto, lo que fue España, que España se afiera a su destino y ya está. La verdad, muy interesante, sobre todo por el momento en el que tratas de explicar qué es la hispanidad, ¿no? Nada más y nada menos que en pleno siglo XX, cuando siempre parece que nos referimos a la hispanidad más pues con los reyes católicos y como que nos quedamos más en esa fase o luego la del Imperio Español, ¿no? Entonces es una época que me parece muy interesante la que se trata y conforme ibas explicando, estaba recordando, en la actualidad estamos teniendo, ¿te parece que estamos reproduciendo, pero ya en el siglo XXI, ese momento histórico de la Segunda República? Sí, sí, a mi entender clarísimamente. De hecho, yo pude publicar un libro cuando se produce la abdicación de Juan Carlos I, que titulé Doble abdicación, porque no solamente me daba la sensación que estaba abdicando Juan Carlos I como titular de la corona, sino que parecía que hay una abdicación de la monarquía en cuanto que forma de gobierno, ¿no? Y por eso también pues está muy acertada esta obra llamando a Felipe VI a una reflexión, ¿no? Es decir, tenemos este tesoro, esto se puede dilapidar en poquísimo tiempo y de hecho estamos en un riesgo yo creo que muy grave, mucho más cercano a una tercera república de lo que pensamos. Eh, que digamos qué indicadores tendríamos, ¿no? Tendríamos unos indicadores materiales, evidentemente. Hemos de pensar que, por mucho que se quiere disimular, estamos ante una profundísima crisis económica, estructural, que se ha ido camuflando, se está camuflando con una inmensa deuda pública como nunca habíamos tenido en la historia, ¿eh? Hemos de pensar que en el año 39, cuando acaba la guerra civil, cuando cambiamos de régimen, de franquismo a la democracia, la deuda pública en España es el 7% del PIB. Ahora estamos en un 130% del PIB, esto es impagable. Bueno, y esto nos denota que vamos a una crisis económica que, curiosamente, la historia nos demuestra que ante las graves crisis económicas, la izquierda y la izquierda revolucionaria sabe utilizarla para sus propios fines, ¿no? Pero también estamos ante, digamos, una crisis, yo creo que ya de las últimas crisis de la monarquía en cuanto que principio unitivo. En otras palabras, cualquier sociedad necesita unos principios unitivos, si no se disgrega. Y en España ha sido siempre la religión. Por desgracia, la religión vemos que ha sido profundísimamente atacada, no solamente arrinconada, no solamente acorralada, sino que estamos claramente ante un intento, como ya lo quiso la Segunda República, quizás ahora más sutil, pero digamos que desaparezca todo rastro de lo que es la religión. Pero la religión es un principio unitivo de una sociedad. Y la monarquía, aunque sea simbólicamente, todavía sigue siendo un principio unitivo. Una vez esto desaparezca, yo estoy convencidísimo que España se desintegrará. Los que sueñan con la Tercera República dicen, bueno, no, aquí hacemos una constitución federal republicana, respetando todas las diversidades y todos unidos, pero todos sabemos cómo ha acabado esto en la Primera República, todos sabemos cómo los conatos de separatismo durante la Segunda República, especialmente en Cataluña, y hoy por hoy España quedaría desintegrada. Lo que es una pena es que casi lo que nos une en estos momentos es el euro y poco más.
Y puede ser algo, si no intencionado, pero cuando menos sorprende, que lo que comentabas ahora, como unitivo, la monarquía y la propia religión, como se ha visto a lo largo de toda la historia, el hecho de que ahora pues, los reyes de España, el rey Felipe VI y doña Leticia, que no se les ve que vivan la religión o que formen parte en fechas señaladas, como por ejemplo ha sido esta Semana Santa de 2023, que bueno, pues se ha echado de menos incluso en las redes sociales eh, hacer gala pues de momentos de la Semana Santa que bueno, pues es una monarquía católica, lo ha sido siempre, pero parece como que están dejando un poco no esta función, pero sí esta representación que ha tenido siempre. ¿Crees que eso también puede ser, o por lo menos acercar a ese final que parece ser ahora mismo de la Sí, monarquía? sí. Sí, sí. De hecho, esto lo toco yo en este libro que te he comentado de doble abdicación. Justo cuando Juan Carlos I va a dejar, abdica, una extraña abdicación, porque pocos días antes estaba diciendo que sigue siendo el rey de España. Es algo forzado, es algo que le viene dado, y hay un pacto propuesto por el Partido Socialista, y si tiráramos más adentro veríamos que es también por la masonería, que está muy arraigada en el Partido Socialista, de laicización total del Estado. Esto es, como venía a decir, que se aceptará el reinado de Felipe VI siempre y cuando desaparezcan, digamos, todo resto de catolicidad en el Estado español. Entonces, por eso no es de extrañar que cuando se produce, no la coronación, porque en España no hay acto de coronación, sino lo que es la toma de posesión de la corona. Esto es, cuando Felipe VI jura la Constitución, no está acompañada de ningún acto religioso. Esto es muy curioso porque vamos, ni en la monarquía inglesa ni en otras monarquías se produciría un fenómeno así. Desaparecen los funerales de Estado. Por ejemplo, ¿te acuerdas que hubo por las víctimas de COVID una especie de extraño funeral? Bueno, todo menos católico, eso era una cosa extrañísima, con Daba una miedo. simbología más que sospechosa, sí, etcétera. Y como parte de este proceso de secularización, por ejemplo, a mí me consta que la reina Leticia dio orden dio orden estricta de que las hijas no fueran educadas en fe católica, o sea, no tuvieran, digamos, esa educación católica que hasta ahora, pues toda la monarquía había respetado clarísimamente, como mínimo tener una formación. De hecho, todavía Juan Carlos I, digamos, esa idea de que el rey tiene que ser el rey de España, que todavía conservan los títulos de rey católico, claro, no podría divorciarse, ¿no? Ahora se oyen rumores, se dejan de oír, ¿no? De una posibilidad de divorcio, ¿no? No lo sé, es decir, igual es pura rumorología, pero eso nos indica que se ha perdido, la corona ha perdido esa noción de responsabilidad histórica con respecto al título que ostenta como rey católico, ¿no? Y así encontraríamos muchos, digamos, indicadores de que una vez la monarquía abdica de sus propias responsabilidades históricas y lo que representa, porque al final la monarquía inglesa es una monarquía anglicana, la monarquía holandesa es protestante, la sueca también, el Estado de Israel es un Estado confesionalmente judío, en el orden religioso, así que al final, por mucho que respetemos o no un Estado más o menos laico, pero una herencia y una tradición religiosa constituye parte de esa esencia. Y yo creo que es justo con Felipe VI y con esas actitudes que tú has dicho, nos está dando a indicar de que si no tienes el agarradero de la religión, pues a lo mejor tampoco podrás sostener el trono, ¿no? Y este es una cosa que yo creo que en décadas se verán cambios muy sustanciales.
Además fue pura casualidad, vamos a pensar que fue pura casualidad que abdicó el rey Juan Carlos, nuestro rey Juan Carlos I, y al poco tiempo renunció también el Papa Benedicto XVI. Fue algo que, no sé, llamó la atención, ¿no? Porque parecía que era como el sector político y el sector religioso, por denominar de alguna manera. A partir de ese momento es cuando se ha visto como tambalearse más todo lo que ha sido pues estas instituciones de la cultura europea, de la cultura de Occidente, de la cultura eh, cristiana. Yo no sé si se llega a ver con Javier, como tú eres el experto, si llegas a ver alguna relación o algo parecido. Bueno, a ver, no necesariamente hay tiene que haber una relación causa-efecto, pero sí que hay a veces correlaciones entre fenómenos que sin tener esa relación causa-efecto se producen al mismo tiempo, ¿no? Por alguna circunstancia. Entonces, sí, es muy significativa la abdicación de Benedicto XVI, porque hemos de pensar que es el último papa que tiene como una clara conciencia de que Europa no es una pura unidad administrativa económica, sino que Europa se entiende desde la cristiandad, desde la religión católica. De hecho, en su plan de gobierno de la Iglesia Católica tuvo muy claro y puso mucha fuerza para intentar reevangelizar otra vez Europa, pero yo creo que al final se encuentra con la realidad, que esta Europa, digamos, ha desvariado, ha perdido todo, es la cristofobia, ¿no? que nos ha invadido, y entonces el propio Papa pierde como esa, esa fuerza, él se da cuenta que no tiene fuerza, ¿no? Ni para cambiar cosas que él cree que tiene que cambiar dentro de la Iglesia, ni evidentemente para poder cambiar Europa. Eh, esta abdicación yo creo que es claramente consciente. En cambio, en la de Juan Carlos I le viene dada. Le viene dada porque yo creo que es el momento que marca ya el final de la transición. Con esto quiero decir que cuando se inicia la transición política en España, la transición democrática, hay un pacto entre fuerzas del Partido Socialista, entre la OCDE, que representaría pues una derecha que más o menos podía provenir del franquismo. Bueno, y Juan Carlos I pues hace un poco de valedor de todo digamos, es la piedra angular sobre la que se construye el sistema. Pero justo en ese momento el bipartidismo que parecía que daba equilibrio al sistema se empieza a romper, empieza a aparecer Podemos, de repente es como si la transición ya ese consenso de la transición ya no existiera, entre otras cosas porque los grandes políticos de entonces o han muerto, como Adolfo Suárez, o ya están más que jubilados, como Felipe González, y entonces es como esta nueva hornada de políticos dicen, bueno, la transición no era un sistema en sí mismo, sino que la transición nos tenía que llevar ¿a qué? A la legitimidad anterior. ¿Y cuál es la legitimidad anterior a la transición? ¿El franquismo? No, la Segunda República. Y entonces se empiezan a mover toda una serie de fuerzas. De hecho, había un pacto no escrito, pero que la figura de Juan Carlos I era intocable por los medios de comunicación. A partir de ese momento nos aparecen las noticias de matando un elefante, o sea, claramente hay un ataque simbólico contra la figura de la monarquía y ante esto yo creo que Juan Carlos I, presionado, se ve obligado a abdicar y dejar paso pues, a una figura mucho más fuerte simbólicamente, que es el hijo, es la juventud, es la fuerza, ¿no? Es una figura que no está tocada por los escándalos y por lo tanto así salvar la monarquía, ¿eh? Entonces, los dos casos son diferentes, pero también los dos casos se están produciendo en el mismo contexto, que es muy interesante, porque es una sutil, pero a mi entender, profunda revolución que se está viviendo. Y si bien, como hemos comentado en este capítulo de Cartas hispanistas al rey de España, se tratabas lo que es la hispanidad y haciendo el enfoque directo a esta época del siglo XX, de la Segunda República,
si fuera el caso, como parece, ojalá no, pero bueno, que se da fin a la monarquía en España, ¿se daría fin a la hispanidad? ¿Daríamos fin a la hispanidad? ¿Acabaría la hispanidad? Yo creo que no. A ver, de hecho, la idea de hispanidad, tal como la pensó Ramírez Maeztu y otros en su época, ahora insospechadamente ha cobrado una fuerza. Yo creo que también porque como estamos en una fase de crisis muy parecida a esos años 30 del siglo XX, pues es una idea muy potente. Yo me acuerdo un amigo que ya mayor que me decía, había visitado México y dice, me he encontrado más España en México que no aquí, ¿no? Y tener la sensación, los que hemos viajado por esos países, claro, es de todo, ¿no? Hay de todo. También son países muy degradados, por desgracia, por las políticas anglosajonas de ir destruyendo todos esos países que eran riquísimos cuando se emancipan. Pero aún así te das cuenta de que hay mucha gente que hablas con ellos y hay un mismo sentir. O sea que la idea de hispanidad está arraigada, a pesar que llevan 2 siglos las élites generando leyenda negra, odio a España, pero aún así, en cuanto rascas un poco, ahí te das cuenta que hay esa admiración, ¿no? Hacia lo que fue España, no en un sentido supremacista, porque evidentemente ni lo somos ni lo pretendemos ser, sino en un sentido de que se reconoce de que en España había algo de valor que se amaba y se transmitió y se comunicó, ¿no? Y entonces yo creo que ahí hay que, quizás es la esperanza, más que si algún día España queda destruida, sería la esperanza mirar a América, ¿no? De hecho, también hay un hecho histórico que muy poca gente conoce, pero los primeros movimientos que se llaman de emancipación en América, en realidad no son movimientos independentistas, ni mucho menos, sino que ocurren con la invasión napoleónica en 1808 y entonces Napoleón pone como rey de España a su hermano, a Bonaparte, a Pepe Botella, a José Bonaparte, y entonces en el resto de América ven que eso va a ser, vamos, se quedan sin la península, ¿no? Y entonces las emancipaciones es para no obedecer al Bonaparte, a los afrancesados. Y por eso las primeras juntas, proclamas, siempre son en nombre de Fernando VII, rey de España, porque, y esto se ve muy claro en México, es decir, bueno, proclamamos la independencia de esta España, porque es la España afrancesada, es la España revolucionaria, y queremos salvar lo que es la cristiandad, lo queremos salvar en México, ¿no? Y entonces esto se ha interpretado falsamente como un movimiento independentista, que no, en este sentido no lo fue. Otra cosa es que luego las élites criollas, masonizadas, con apoyo inglés, arrastraran todo eso a la independencia. Pero al principio no es así. Por tanto, mirar a América nos tiene que dar mucha esperanza. Pues sí, la verdad que sí, porque de hecho, bueno, el más conocido ahora mismo, pues Patricio Lons, que es el que ha movido tanto todo lo que es la hispanidad, esa Hispanoamérica, y bueno, pues ahora lo que decía al principio, que también es muy loable que de los 16 autores, 9 sean españoles o seáis españoles. Javier, me encanta este libro. La verdad que es un libro, pues eso, sugerente, curioso y la verdad que me encantaría que lo leyera el rey y que pudiera deciros algo. Y también que para terminar, cosa que me da pena, pero hay que hacerlo, habíamos acordado un tiempo y no sé, ¿qué te gustaría decir así como colofón en esta entrevista? Bueno, pues mira, ahora que has citado a Patricio Lons, yo hacía unos años no lo conocía, ¿no? Es a raíz de precisamente, bueno, tener unas ideas hispanistas, poco a poco contactas con alguien, luego con otro, lo te van presentando y luego pues aparecen personajes fascinantes, ¿no? Como Patricio Lons en tu vida y descubres su canal absolutamente magnífico y así poco a poco, gracias al libro hemos ido descubriendo que hay una red impresionante de hispanistas, cada vez con más fuerza, con más referencia.
Hemos de pensar que los propios países hispanoamericanos llevan una crisis política identitaria brutal y están buscando también sus referentes, ¿no? Y los están buscando y encontrando algunos de ellos en España. El camino es largo, no hay que engañarse. Pero yo creo que este camino y este libro es una prueba porque fue un proyecto muy espontáneo y salió pues así, ¿no? De golpe y porrazo, encontrarte chilenos, argentinos, ecuatorianos, cubanos, Sí. españoles de Cataluña, españoles de Vascongadas, que de Sí. repente todos estamos vibrando con lo mismo, pues yo creo que es un signo muy bueno, muy positivo para estos tiempos trágicos. Pues Javier, mucho éxito y muchas lecturas, que es lo que hace falta, que se lea mucho este libro y bueno, pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo y esta es tu casa para lo que necesites y lo que desees. Pues muchísimas gracias, Nieves. Bueno.